Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria, un espacio periodístico donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Sean bienvenidos. Las gallinas originarias de Asia y traídas por los conquistadores al continente americano es una de las especies de aves que más fácilmente ha sido domesticada y adaptada a diversas condiciones medioambientales presentes en los diferentes territorios. Estas aves son una gran alternativa dentro de la seguridad alimentaria, fuente de proteína y con ello una de las especies más comercializadas en el mundo. Y de toda esta propagación por Sudamérica y en Colombia, mediante cruces y cruces desordenados en el tiempo, se originó la gallina criolla colombiana. Por siglos, desde la época de la colonia y al día de hoy, aún prevalece en nuestros campos esta línea de gallinas y pollos criollos que poseemos como patrimonio genético en Colombia. Y este es el tema para nuestro programa en este video: la producción y propagación de los pollos y gallinas criollas llaneras. Hemos comentado en muchos videos que la industria avícola se ha enfocado en el mejoramiento de las gallinas, particularmente en dos líneas: las productoras de huevo y las productoras de carne. Y no hace mucho ya se encuentra en Colombia una línea de gallinas criollas denominadas con ellas también el pollo criollo peruano. Este es unas líneas fenotípicas iguales a nuestra gallina criolla tradicional, pero con la salvedad de que esta ha sido mejorada con un gen de engorde por los norteamericanos, ¿sí? Esa es la gran diferencia que tiene la gallina criolla peruana con relación a la gallina criolla tradicional nuestra, ¿sí? Colombiana, ¿sí? Entonces un pollo peruano fácilmente tiene 6 libras de peso a los 3 meses, peruano, mientras uno tradicional lo tiene a los 6 meses, gana libra por mes. De esta línea de pollos criollos peruanos hemos hablado en distintos videos que están publicados en nuestro canal. Pero continuando con nuestro tema en este video sobre la gallina criolla colombiana, específicamente esta gallina criolla llanera que se ha adaptado por largo tiempo a las condiciones agroecológicas y climáticas de este territorio llanero, justo aquí detrás de la cordillera oriental. Estas gallinas y pollos criollos han permanecido bajo un proceso de selección más natural que ha favorecido que estas aves llaneras conserven el comportamiento reproductivo que les permite poner esos huevos multicolores, facilitando criar y levantar sus pollos, manteniendo sus ciclos productivos y reproductivos por periodos prolongados de tiempo bajo un sistema de manejo campesino tradicional. Sí, evidentemente estos pollos y gallinas criollos llaneros han proliferado por décadas y décadas en estos lejanos campos, muy distantes de cualquier ave de granja de tipo comercial. Así ha conservado su línea natural criolla, su diversidad sin ningún tipo de intervención científica genética. Y esto pues les ha permitido preservar su rusticidad y expresar todos sus instintos naturales, rebuscando alimentos o suplementos en los patios y los potreros de las fincas, produciendo una carne y huevos más apetecibles para el creciente segmento de consumidores que prefieren esta proteína obtenida de forma más orgánica y natural. Y dentro de todo este contexto, y enfocados en todo lo anterior, desde hace unos 20 años en una granja avícola, la Granja Villa Adriana en el municipio de Guamal, aquí en el departamento del Meta, se viene trabajando en la preservación y conservación de este patrimonio genético de la gallina y el pollo criollo llanero, que ha sido criado, levantado y adaptado por décadas dentro de las condiciones agroecológicas y climáticas de este territorio de los llanos. Territorio con vocación agropecuaria de siempre, donde conservamos nuestras propias líneas de ganaderías criollas como son el ganado criollo sanmartinero y el cerdo casco de mula. Hasta ahora estamos tratando de destacar y rescatar nuestra línea de gallinas y pollos criollos llaneros. En esta granja se mantienen en confinamiento pollos y gallinas con el propósito de procrear la especie del pollo y la gallina criolla llanera de una manera natural, más práctica y eficiente. Se da alimentación de concentrado ponedoras para alcanzar una mejor postura de huevos embrionados. Como pueden ver, hay mucha diversidad fenotípica en estas gallinas y pollos criollos
que han sido traídos desde lejanos lugares en los campos del departamento del Meta. Eso fue hace bastantes años, 20 años más o menos. Empezamos con unas poquitas gallinas y vimos que aquí en el llano les gustaba mucho y pues seguimos incrementando y ahí vamos. Pues aquí algunos vecinos ya me conocen, saben que yo compro gallinas ya listas para empezar a poner, las traemos también de lejanía, de diferentes sitios de aquí del llano, donde tienen buenas gallinas, buena raza, buen tamaño. Empezamos con muy poquitas, digamos 30 y ahora ya tenemos bastantes y gusta mucho porque es criollo del llano. Yo tengo las gallinas, pero no las saco en gallinas, sino en una incubadora para poder sacar bastantes. Vendemos pollito criollo, sí, recién nacido, de varias edades y diferentes precios también. Pues aquí los han llevado para diferentes partes, han llevado a Pasto, a Medellín, Bucaramanga. Eso casi siempre gente que me conoce viene y los compra y se los lleva. Y así es la distribución, yo no vendo a veterinarias, vendo únicamente aquí al que los compra para llevarlos a las fincas, a eso. Sí. Bueno, ¿y en qué teléfono la pueden contactar para comprarle esos pollitos criollos? Al 312-409-4894. Ante la creciente demanda de la carne y los huevos criollos campesinos, la multiplicación de la especie en la región se propaga continuamente. Así, muchas personas del campo, buscando asegurar un buen número de nacimientos de pollitos, llegan a la granja avícola Villa Adriana, donde le entregan los huevos fértiles obtenidos en sus fincas a doña Nelly, quien los deposita durante 21 días en su incubadora. Una vez nacidos los pollitos criollos llaneros, son retornados a su lugar de origen en las fincas de donde fueron concebidos. Otros productores simplemente compran los pollitos obtenidos en esta misma granja y son transportados a distantes lugares en los campos de donde alguna vez provinieron sus padres. La avicultura es muy amplia y aquí en la granja Villa Adriana no solo se reproduce el pollito criollo llanero, sino también se propagan y se comercializan otras especies de aves como patos, gansos, piscos y la muy vistosa y hermosa gallineta o gallina de Guinea, que sabe adornar y armonizar con su particular belleza el paisaje en las fincas. No se desconecten de este espacio periodístico Travesía Agropecuaria, porque les hablaremos de estas otras especies de aves en próximos programas. Entre tanto, amigos, que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto.